Paulina, ¿tú crees que la visita del arzobispo Chicluna efectivamente puede marcar un antes y un después para la Iglesia Católica en Chile? O sea, yo creo que a la gente de fe, a la gente que cree, a la gente que es católica, esto es fundamental. Es decir, lo repito de alguna manera, ¿se saca la basura debajo de la alfombra o se mantiene ahí? ¿Se sabe con claridad si la Iglesia encubrió o no? ¿Cambiamos las reglas del juego o no? Yo creo que es importante que vean esta nota para tener una síntesis y después vamos a hacer unos comentarios claros de lo que ha pasado detrás de esta visita. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. El Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80. El caso Caradima revolucionó a la Iglesia Católica chilena, marcando un antes y un después. Y la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque fue el escenario de una de las historias de abusos sexuales más escandalosas del último tiempo. Un caso que marcará la relación entre las víctimas de abusos sexuales y la Iglesia de ahora en adelante. Todo comienza cuando Juan Barros, el cuestionado obispo de Osorno, acusado de ser cómplice de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Caradima, participa incansablemente en cada una de las misas de la visita papal, generando así una tensión evidente, alcanzando un incómodo protagonismo en la esperada visita apostólica. Y a pesar de las incesantes protestas de los laicos de Osorno, del cuestionamiento público, a pesar de que el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abuso sexual en el Palacio de Gobierno, No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Para muchos, el silente apoyo que le prestó el Papa al obispo y sus últimas palabras antes de partir dejaron un sabor amargo. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. No hay una sola prueba en contra. Mientras el obispo Barros pareció sentir el absoluto respaldo del Papa Francisco e incluso dio las gracias por eso, la indignación aumentó y las heridas se abrieron. Las víctimas del sacerdote Fernando Caradima manifestaron públicamente sus molestias frente a las declaraciones de la autoridad máxima del Vaticano. El Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor se transformen en acciones concretas. Hay testigos que indican que enviaron al cardenal Fresno, entonces arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80. Y cuando el avión papal despegó rumbo a Lima, en Chile reinó el desconcierto. Sin embargo, hace algunas semanas esta historia dio un giro. El Papa Francisco designó al arzobispo de Malta, Charles Chicluna, para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer la información que poseen en contra del obispo Barros. Un proceso inédito en Chile. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco
para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid. ¿Qué cosas debe esclarecer Chicluna? ¿Quién es este arzobispo que llegó a nuestro país junto a su equipo y se reunió con quien fuera necesario para poder determinar el futuro del obispo Juan Barros? Charles Chicluna fue el encargado de investigar uno de los casos más sórdidos ocurridos al interior de la Iglesia Católica: las acusaciones de abuso sexual en contra de Marcial Maciel, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Chicluna es considerado un experto en la materia, fue prefecto de la doctrina de la fe, condujo más de 3.000 investigaciones canónicas en contra de sacerdotes acusados de abuso. Es por esto que con su nombramiento se asume que el caso Caradima se ha convertido en un referente para toda la Iglesia. A primera vista, Monseñor Chicluna es el indicado para desarrollar un trabajo profundo y exhaustivo. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. Yo quería conversarle y ver qué pensaba él, porque si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Y empezó con... estábamos sentados al lado y me agarró la pierna como un papá. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Fue un poco... una sensación media... bueno, muy raro. Me excité. No me había pasado nunca. Nunca me habían atraído los hombres. Me encantaban las mujeres. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. Hace 7 años, testimonios como este nos levantaron un velo. Hoy estas denuncias tuvieron un alcance insospechado. Ya no solo se trata de Fernando Caradimas, sino también de todos quienes habrían permitido que abusara por años de sus víctimas. ¿Cuál será el futuro del obispo Barros? ¿Los testimonios que recabó Chicluna junto a su equipo serán suficientes para abrir una investigación canónica? ¿Serán suficientes entonces los antecedentes que recopile Chicluna para comenzar una investigación? ¿Qué es lo que sucederá con esto? ¿Cuáles son las expectativas y los antecedentes que tú tienes respecto a, por ejemplo, a las conversaciones que tuvo con las víctimas de abuso sexual, Chicluna, aquí en nuestro país? A ver, uno mirando este reportaje se da cuenta que esto no ha sido en vano, ¿eh? El año 2010, cuando en Informe Especial dimos a conocer lo que pasaba con el padre Fernando Caradima, todo el mundo decía que era mentira. Que como estos periodistas hablan mal de la iglesia, que cómo se les ocurre, que esto es un invento, que incluso alguien llegó a decir que Jimmy Hamilton era como un actor de Hollywood, sí, que estaba actuando. Cuando era un hombre que por décadas había sido abusado y se atrevía delante de todo Chile reconocerlo con la vergüenza, con el dolor que estaba viviendo. Hoy día, del 2010 al 2018, 8 años después,
ya no solo estamos en Fernando Karadima, esto ya no se trata de si Fernando Karadima abusó o no de ellos sexualmente o abuso de poder, que finalmente es lo más grave, porque te someten psicológicamente, sino que ahora estamos preguntándonos, a través de las preguntas con respecto a Barros, al obispo Juan Barros, que estamos diciendo, ¿habrá encubierto el obispo Juan Barros? ¿Se habrá callado respecto de lo que vio que le pasaban a las víctimas? Pero a través de esa pregunta nos estamos preguntando si la Iglesia Católica chilena, todas sus autoridades, cubrieron, protegieron o encubrieron a Fernando Paulina, Karadima. ¿por qué se habla solamente del obispo Barros cuando en esa época, yo se lo quiero decir, pero habían varios paralelos que, de hecho, hay otros que son obispos hoy día, Es que eso podrían haber hecho lo mismo, ¿no? Eso es, por eso yo creo que a través de Juan Barros se abre una puerta. Yo les quiero contar, yo hice el trabajo de revisar la sentencia contra Fernando Karadima, porque aquí hubo un juicio penal que se determinó claramente que Fernando Karadima cometió abusos, que estaban prescritos, pero que los cometió. Y que habían jóvenes que lo habían pasado pésimo. La jueza dice concretamente, se narraron hechos de abuso, incluyendo aspectos como masturbación forzada, penetración, abuso sexual y abuso mental contra estos niños. Eso la justicia lo dejó acreditado. Y luego dice la jueza en la sentencia, escuchen, es un periodo en que la Iglesia había ignorado la evidencia e intentado ocultarlo, lo dice la justicia, esto no es un invento. Y luego dice, la jueza señala que era sencillamente imposible que los obispos no hubieran sabido. Ya, pero entonces ahí vamos porque eran varios que hoy día son obispos, en esa época no. Entonces, ¿por qué solamente apuntan a Barros y no se hace una investigación a los otros, o sí se va a hacer una investigación a todos? ¿Quieren saber todo lo que sabían? Sí, estos obispos que hoy son obispos, en ese minuto eran sacerdotes jóvenes que estaban muchos de ellos, no todos, pero por los que tú mencionas son 3 que eran parte de los jóvenes que seguían a Fernando Karadima. Entonces, ¿cómo para entender, como discípulo? Claro. O sea, si alguna importancia tuvo Fernando Karadima es que reunía a mucha juventud y le aportó muchos sacerdotes a la Iglesia, por eso era tan poderoso. ¿Por eso llegaron estos 3 sacerdotes? Absolutamente, o sea, esto se define como una especie de secta, donde él impone su criterio, donde aquí nadie, o sea, por ejemplo, a muchos de ellos no los dejaban tener ciertos amigos, solo te juntas con los de la Iglesia al Bosque. ¿Y no se atrevían a salirse? No, porque los juntaban, los reunían y le hacían una especie como de juicio donde estaba el padre o estaban otros sacerdotes jóvenes culpándolo y haciéndolo sentirse mal. Tú hablaste de la palabra discípulo. ¿Por qué no comentamos quiénes serían los discípulos, te parece? Perfectamente, vamos. En este caso, Paulina, porque, claro, yo te decía, si estaba Barros y todo el mundo lo apunta a él, habían varios paralelos, como en el mismo grado en esa época. Absolutamente. ¿Por qué tenemos a Esati aquí? Mira, por ejemplo, en el caso del hoy día arzobispo de Santiago, él fue, durante un periodo, estaba más abajo del obispo de la época, que era el Errázuri. Errázuri, sí. Es que quiero que entiendan, así era la situación. Cuando estos jóvenes eran abusados, el cardenal era Errázuri, ¿cierto? Sí. Listo. A Errázuri escuchen bien, el año 2005, 2003, José Andrés Murillo, uno de los denunciantes, le cuenta a un sacerdote, le dice, mire, le reconoce, el padre me ha abusado, el padre ha intentado masturbarme, le dice a un sacerdote, este sacerdote queriendo ayudarlo, un sacerdote bueno, le dice, ok, escribe una carta y mándasela al arzobispo. Reúnete con el arzobispo. ¿Y esa carta llegó? Y el arzobispo se enteró. Y el arzobispo en algún minuto le pide a otro sacerdote, le dice, investiga esto. Y el sacerdote investiga. Y llega donde el arzobispo y le dice, padre, fíjese que aquí aparentemente la información es cierta. ¿Y qué hace el arzobispo de Santiago? Y lo ha reconocido él. Yo quiero leerlo porque no me quiero equivocar, porque no es menor. Él dice, la fama del padre pesó en mi decisión para la investigación. La fama de él. Del padre, porque Fernando Karadima era tan importante, había traído tantas vocaciones a la Iglesia que él no creyó. Y a propósito de los sacerdotes, él dice, uno de los seguidores de Fernando Karadima me dice que todo esto es falso. Y ese sacerdote, lo vamos a ver después, hoy día
es un obispo que se llama Andrés Arteaga, y así lo dice a lo menos todas las informaciones. Paulina, ahí me quiero detener un poco para que vayamos por parte, porque entonces cuando le llega al arzobispo esta información y se hace la investigación y se dice, sí, al parecer estos jóvenes realmente fueron abusados, ¿no se creyó o actuaron de mala fe o dijeron esto típico de la iglesia, por sus frutos los conoceréis, y Caradima tiene tantas vocaciones sacerdotales que no puede ser cierto? Miren, uno en la vida tiene que decidir si es valiente o no es valiente. Yo aquí creo que por razones culturales, porque el mundo cambia, porque la iglesia es un ente eminentemente tradicional y porque estas personas de la iglesia, porque hay otros que apoyaron, hay sacerdotes que le dijeron anda o yo te acompaño. Sí. Aquí decidieron que era mejor mantener la fiesta en paz, que era un sacerdote importante, que era un sacerdote relevante para la iglesia y que en el fondo seguramente estos chiquillos estaban leseando, tenían algún tipo de problema. ¿Y cuándo sabe Sati? ¿Qué pasa? Sati es obispo auxiliar de Errázuriz. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, recibe en audiencia a José Andrés Murillo, el primero, el mismo, que lo vimos, y le dice, oiga, me pasa esto, y Sati le dice, no te preocupes, yo tomo conocimiento de todos estos abusos y entreguémosle la información al cardenal de Errázuriz. O sea, el mismo Sati va de nuevo donde el cardenal le entrega la información y dice, bueno, esa fue mi participación. Yo hice el vínculo con el cardenal, listo, me retiro. O sea, tampoco hizo mucho más después. Eso es, somos seres humanos que respondemos, hacemos los cambios o no. Errázuriz consideró que no era el minuto para investigar, porque la fama de Fernando Caradima era relevante. Sati hizo el acercamiento, están al revés, hizo el acercamiento, pero siguió insistiendo. Y los que deciden no investigar, sabiendo y teniendo cada una de las cartas que le entregaron, ¿podrían también ser sancionados en este minuto? O investigado. Inteligente este hombre que trajeron. Muy inteligente esta nueva adquisición. Porque dicen de yo leí nacional. Y me quedé callado. Eso es, ¿no? Es que eso es. ¿Por qué digo yo que Barro es importante? Porque Barro es lo que nos va a detonar si es que la iglesia quiere. Si Monseñor Chicluna hoy día oye todos estos testimonios, que quedan muchos más, que le van presentando, y se hace la visión de que en el fondo no solo Barros encubrió o decidió no hablar o investigar o seguir los procedimientos que corresponden, sino que la iglesia como un todo, significa que hay un patrón de conducta que seguramente no solo fue para las víctimas de Fernando Caradima, sino que para todas las otras víctimas de abuso, que es lo tremendo. Bueno, y por lo mismo, conociendo ese tipo de conducta y de acciones por parte de la iglesia acá en Chile, ¿tú crees que la visita de Chicluna busca la verdad o es solamente un saludo a la bandera? A ver, la responsabilidad de Monseñor Chicluna aquí es bien clara. El Papa le dice, anda y conversa. Porque seguramente el Papa no puede ir y juntarse con todo el mundo. No, anda tú. Es como si, a mí me da la sensación, es como si fuera la oreja, Anda y escucha. Anda y escucha y ven y cuéntame cómo ves la cosa. Eso es lo que yo creo, dicho en simple, lo que va a pasar. Y ahí se va a decidir si hay investigación. Pero quiere contar sobre esto que estaba en la polémica, que es Juan Barro, que es donde se ha investigado, se ha hablado, pero aún no se ha investigado, está escuchando por mientras. Él solo está escuchando. Esto no es una investigación canónica. Él está escuchando qué pasa y con esa información va a llegar al Vaticano. Y ahí en el Vaticano se decidirá qué pasa con Juan Barros y qué pasa seguramente con la Iglesia Católica. Cuénteme. Y ahí sí que se empieza a investigar entonces y se empieza un juicio canónico, dependiendo de la información que lleve Chicluna al Vaticano. Es lo más probable. ¿Puede esto terminar en una investigación canónica o puede que no? Pero lo importante es que después ya nadie puede decir que el Papa no sabía, por ejemplo. Claro. Eso es, o sea, esas dudas de que habrá sabido, no habrá sabido, habrán engañado al Papa, le habrán entregado la carta o no le habrán entregado la carta, eso ya no debiera pasar. Miren, a propósito de carta entregada, Juan Barros, porque aquí esto parte por saber si Juan Barros ocultó o no. Juan Barros se dice que cuando José Andrés Murillo, uno de los primeros denunciantes, intenta comunicarle al cardenal Fresno, antes, estamos hablando en los 80. En los 80. Fresno. Claro. Quiere hacer la denuncia, presenta la denuncia y se dice que Juan Barro era uno de los secretarios. ¿Ven que cuando son más chiquititos cumplen otra función los sacerdotes? Pues bien, que él se habría enterado
y o no habría entregado la información a Fresno o como secretario habría guardado la Se quedó guardado, pero hablamos, esas son parte de las acusaciones. Ese de Juan Barro, pero si yo te pregunto, si te pregunto por Horacio Valenzuela, ¿quién es Horacio Valenzuela que también ha salido? A ver, son varios obispos los que vienen de esta camada de Fernando Karadima. Juan Barro, sí, que claramente habría podido esconder información y Juan Carlos Cruz dice claramente estuvo presente cuando me hacía darle besos. O sea, está diciendo concretamente, él fue testigo todo esto. Y hay otros sacerdotes de la Iglesia Católica que dijeron, mire, esto lo dijo un sacerdote, yo no voy a decir quién, el sacerdote dice en el juicio, me incorpora a los 14 años a la Acción Católica, el padre Karadima lo toma de los hombros y le da un beso directamente en los labios. ¿Por qué no va a decir quién, Paulina? ¿Por qué, para qué? Por eso te lo pregunto. Mira, lo importante es que esta gente testificó, y estos son sacerdotes, y eso es lo importante, sacerdotes del grupo de Karadima, igual que Horacio Valenzuela, igual que Juan Barro, que dicen que esto pasó, y ellos no lo vieron. Y a él se habla de él también solamente por encubrir. ¿Qué hay de Horacio Valenzuela? Horacio Valenzuela, además de ser uno de estos jóvenes que tiene que haber visto lo que pasó, porque muchos dicen que claramente se vieron las tocaciones en los genitales, estos besos cuneteados que eran como aquí y otras cosas, o sea, que además que lo tiene que haber visto, que hoy día es una persona que lidera a un grupo de gente, él habría mandado, según las informaciones periodísticas recogidas hasta aquí, cartas hacia el Vaticano diciendo que esto es poco creíble, que en el fondo es gente que quiere ir contra la iglesia. Entonces es de los que defendió a Karadima. Efectivamente. Él y Tomislav Koljat, que es otro obispo. Ya, pero en este caso, perdona Cristian, en este caso particular de Horacio, a él se le dice, al obispo Talca, que él habría visto, pero manda cartas para desmentirlo. No. Él manda cartas al Vaticano donde dice, ha sido todo esto de las denuncias por parte de las víctimas de Karadima han sido una oportunidad excepcional para desacreditar a la Iglesia y quitarle toda autoridad moral. Es decir, desacredita los testimonios de las víctimas. Hace un rato tú nombraste a Andrés Arteaga, que es el obispo auxiliar de Santiago. ¿Cuál es el rol, el papel que jugaría en toda esta trama? Andrés Arteaga, José Andrés Murillo nuevamente, que desde el principio insistió, pero desde muy atrás, esto se podrían haber ahorrado tantos años de dolor de esta gente. Se acerca a Andrés Arteaga, pero como confidente, como diciéndole, lo estoy pasando mal. Ayúdame, tú eres más grande, eres uno de los sacerdotes importantes dentro de esta comunidad. Eso es lo nefasto de todo esto, porque alguien intenta pedir ayuda, o sea, y te ponen un yunque de vuelta. Sí, le pide ayuda y él le dice, según lo expresa José Andrés Murillo, le dice, Arteaga le dice que no repitiera esto que me está diciendo, esto de los abusos sexuales. Lo trata de callar. Porque tenía abogados, que el padre tenía abogados, y José Andrés Murillo lo siente claramente como una amenaza, que en el fondo le están diciendo, a ver, cállate, calladito, no repita esto de los abusos, mira que él tiene importantes abogados, es como, y José Andrés Murillo lo sintió claramente como una amenaza. Él es otro de los que hoy día son obispos. Tenemos a Valenzuela, tenemos a Arteaga, tenemos a Barro y tenemos a Koljat. Están en situación de poder. 4 obispos que hoy día lideran comunidades. Y la pregunta es, si estas personas no pudieron diferenciar entre roces agenitales como una conducta impropia, y lo sintieron como que era normal. ¿Con qué moral son obispos? Claro, porque ahí uno se cuestiona y dice, ¿por qué la diferencia, ponte tú, por qué no hay un escándalo contra Arteaga y sí contra Barros? Si al final la acusación sería por lo mismo. Claro, lo que pasa es que hoy día Andrés Arteaga está más bien retirado porque está enfermo. ¿Cómo entonces, más? Está bastante dañado físicamente, entonces claro, hoy día no ejerce en una comunidad, distinto a los otros
3 obispos. No lidera activamente, digamos. No, absolutamente. Pero es lo mismo, porque hoy día se puntualiza Barros, pero él habría hecho particularmente lo mismo que Barros, que es que le van a pedir ayuda y dice, no pidáis ayuda porque aquí te pueden hacer algo. Y quizás peor, porque tú nos estás hablando de que lo amenazó de vuelta cuando supo. Sí. ¿Qué pasa? Es que esto es muy complicado. La Karen Paola me decía afuera, en el fondo como que les hackearon sus cabecitas. Todos ellos, todos estos obispos y todos los otros sacerdotes vivieron bajo el alero de una persona que los dominó muchos años, que los hizo castigarse entre ellos, que los obligó a estos besos cuneteados, pero no sentirlos que eran algo malo, que los alejó de su familia. Entonces, toda esta gente también tuvo un cierto daño de cómo son las relaciones sanas entre personas. Así funciona una secta, básicamente. Yo creo que tiene, sí. Yo no soy especialista en sectas, pero claramente tiene una cosa muy compleja. Entonces, estas personas son las adecuadas para liderar comunidades con niños, con familias, si no son capaces de reconocer hasta el día de hoy, alguno de ellos, el abuso que se cometió y que hoy día está acreditado. Claro, vamos a seguir también con otra persona que aparece aquí, Paulina, que nos gustaría que nos contaras el contexto. ¿Es igual? ¿Le pasa algo similar a lo que le pasa al obispo auxiliar Arteaga? ¿Qué es? Ahora va a aparecer en pantalla. Koljatic. Sí. Claro. Tomislav Koljatic, obispo de Linares. Sí. Mira, él habría también esta información salió en CIPER años atrás, y dice, él habría enviado también una carta al Vaticano. Y en el fondo son sacerdotes importantes que mandan cartas al Vaticano, no son cualquier persona. Y dice, en la que él aseguraba que las acusaciones eran parte de un complot contra la Iglesia. Es decir, esta gente, Jimmy Hamilton, José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y los otros denunciantes, hay otro denunciante que era menor de edad, y que se acreditó en la justicia que sí habían sido abusados sexualmente y mentalmente, estarían mintiendo. Claro, era un montaje. Y ya sabemos que no estaban mintiendo. Sin embargo, el obispo habría escrito en la carta, esto es parte de un complot, esa palabra, un complot contra la Iglesia. Tristemente, en estas acusaciones han convergido enemigos de la Iglesia. O sea, ellos serían enemigos de la Iglesia y más de algún eclesiástico contrario a la línea del padre. Y, Paulina, todo esto, estos sacerdotes de los cuales estamos hablando, ¿estarían manipulados por Karadima? ¿O por su propia voluntad habrán hecho esto porque son más a la par de Karadima y actúan de la misma manera? Mira, cada uno tiene su conciencia, cada uno tiene que ver cuánto calza, cada uno tiene la estructura mental que tiene, pero sabemos, por ejemplo, que en el caso de las víctimas, que tal vez podrían ser estas personas de alguna manera, son desde muy chiquititos formados en esto de reverenciar al padre, al santito, como le decían al sacerdote Fernando Karadima, y que en el fondo, sí, puede ser gente que tiene menos pensamiento propio, que no se atreve a disentir, que todavía cree que el padre Fernando Karadima era un santito, porque fue formado, es como lo educaron así, entonces tal vez no logra disentir, y eso entonces puede llegar a ser un peligro si tiene que liderar a las comunidades. Total. Paulina, ¿y el caso de Diego Ossa es similar? ¿Está dentro del mismo rango también? Es complejo. ¿Por qué es complejo? Diego, yo cuando hicimos el reportaje que denunció todos los abusos de Fernando Karadima el año 2010, yo traté de hablar con Diego Ossa, como también traté de hablar con Andrés Arteaga, o sea, estuve con ellos, no quisieron hablar públicamente. Y es gente que ha estado muy dañada, es gente que quedó muy mal. Él no es obispo, ahí dice es vicario parroquial. ¿En qué sentido dañada? Yo creo que de alguna manera la voluntad se daña. Cuando tú no... Por ejemplo, imagínate que hubo casos donde hubo masturbación y lo describe José Andrés Murillo. Y tú estás sintiendo obligada, forzada, no es que él quisiera. Y el padre se lo está pidiendo y él en algún minuto siente que está mal, que es incorrecto. Y él le dice, padre, parece que esto es incorrecto. Y le dice, no te preocupes, esto no es nada, mijito. Entonces se empieza a dañar la capacidad de interpretar, de valorar. Es la autoridad, es Dios para ti. Para esos jóvenes es Dios. Y yo creo que algo de eso puede haber pasado con Diego Ossa. Pero todos estos sacerdotes hay una diferencia, que este grupo son los que defendieron hasta el final a Karadima y hay otros del mismo círculo que fueron capaces de condenarlo.
Absolutamente. Bueno, pero es que los seres humanos somos así. Hay quienes somos más valientes para denunciar, hay otros que somos más cobardes, más tímidos, hay otros que somos más fáciles de dominar, hay otros que no. Escuchen lo que Juan Carlos Cruz escribió en un minuto respecto a Diego Osa. Dice, él cuenta que el sacerdote lo confesaba en su pieza, Juan Carlos Cruz. Dice, le tomaba la cabeza y le ponía sobre su pecho la cabeza, le dio un beso y le corría la cara, le decía, saca tu lengüita, y la posaba junto con la propia, un sacerdote. Vio en reiteradas ocasiones que daba toquecitos en los genitales, besaba en la boca o daba besos cuneteados, que son estos besos como orillados, a Diego Osa y a otro sacerdote. Y luego que entre todos ellos también formaban parte de unos juicios, cuando alguien se portaba mal, que eran como encerronas, en esta sala del nuncio que le llamaban. Es decir, Diego Osa efectivamente es una persona que lo más probable haya sido víctima también de las tocaciones, pero que hasta el día de hoy no lo ha reconocido. Y el silencio daña, ese es tu punto, ¿no? El silencio daña, el silencio confunde y duele. ¿Dónde está él ahora? Él está en una parroquia. Acá en Santiago. Sí, no tiene un rol protagónico, pero está en una parroquia. Sí, hay otro que va a aparecer en pantalla, que es Juan Esteban Morales. ¿Qué sabes tú de Juan Esteban Morales? ¿Por qué se nombra dentro de esta escucha? Porque aún no hay investigación. Sí, Juan Esteban Morales es lo mismo. O sea, en el fondo, en todas las declaraciones de las víctimas, con claridad ellos dicen que ellos tienen que haber visto, que así como ellos veían cuando estaban estos toquecitos en los genitales, que era algo como normal, que no es normal, y es importante que todo el mundo lo sepa, eso no es normal. ¿Sí? Él estuvo, él lo vio, él era muy cercano al padre Fernando Karadima, sobre todo en el último tiempo. Acuérdense que él era el que lo visitaba cuando se suponía que no podía recibir visitas, y además él estuvo acusado de abuso como psicológico en contra de otras personas, es decir, el modelo que se replica. Pero esa es lo que tenemos que tener atención. La Iglesia, al no frenar a tiempo estas denuncias, que comenzaron en los 80, llegaron las primeras cartas en contra de Fernando Karadima, y no parar la cosa a tiempo, permitió que hubiera más daño en contra de más personas que hoy día participan de la Iglesia. No termina porque hay nuevas denuncias también que tienen que ver precisamente con los hermanos maristas, María. Así es, se extiende entonces todas las investigaciones porque ahora se abre un escándalo en los